El triaje es un proceso de clasificación de los pacientes en servicios de urgencia que determina la prioridad de atención en base a la gravedad de su condición y recursos disponibles. Su objetivo principal es optimizar el uso de recursos y asegurar que los pacientes con mayor riesgo vital sean atendidos primero. El día de hoy en Cuidando mi Salud, triaje. Comenzamos. La palabra triage proviene del francés trier, que significa clasificar, separar o escoger. Su uso se remonta a las guerras napoleónicas, donde se implementó para priorizar la atención de los soldados heridos. El objetivo principal del triage es determinar la prioridad de atención médica de cada paciente, independientemente de su orden de llegada al servicio de urgencias. Comúnmente se utiliza un sistema de colores para categorizar la gravedad. Rojo, se requiere atención inmediata, como paro cardiorrespiratorio o shock severo. Amarillo o naranja, urgencia con riesgo vital pero con estabilidad hemodinámica, con un tiempo de espera de hasta 30 minutos. Verde, menos urgente, sin riesgo vital, con un tiempo de espera de hasta 60 minutos. Negro, situación no urgente, con poca o ninguna posibilidad de recuperación. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que en este programa nos preocupamos por traerles temas de interés, temas que podamos aprender, que podamos conocer. Y como ya lo vio en la cápsula, hoy vamos a hablar del triage. Vamos a ver a qué se refiere este término, qué quiere decir, porque es importante que lo conozcamos también nosotros como cualquier persona y no solo el personal de salud, ¿no? Para que sepamos a qué se refiere esto. Y bueno, para ello nos acompaña el doctor Samuel Rodríguez Martínez, quien es especialista en medicina de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y nos gustaría que nos hablara un poco de lo que realiza en el IMSS. Gracias, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Bueno, lo primero que nada es en el sistema del hospitalario del IMSS tenemos un sistema que es el triage, ya es clasificado, es mundialmente conocido, donde priorizamos la atención a los pacientes según la gravedad, ¿sí? Y se clasifica por colores o por prioridades 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 colores. Nuestra actividad dentro del hospital es tener una sala de atención, primero clasificar al paciente. Posteriormente, si no es la gravedad, está dentro del color amarillo o el verde o el azul, se pueden pasar a un consultorio y se pueden reclasificar dependiendo la severidad o la gravedad de la enfermedad. Y posteriormente, si llega una ambulancia o un paciente grave en automóvil o de su domicilio sin signos vitales o ya con un estado de alerta alterado o no contesta, se pasa a un área especial que se llama área de choque. Ahí es donde colocamos al paciente e iniciamos todas las maniobras para ver qué es lo que está pasando con su estado de salud y tratar de recuperar su estado de salud o regresarlo a la vida.
Muy bien, vamos a seguir hablando a qué se refiere todo este término, Sí. ahorita en términos generales. Bueno, también presento al licenciado en atención prehospitalaria Fernando Raúl Flores Muñoz, quien es el coordinador del SWAP. Y Fernando, ¿nos podrías hablar un poco también qué haces aquí en el SWAP y qué quiere decir? Ok, muy buenos días antes que nada y muchas gracias por la invitación. Bueno, el SWAP es el Sistema Universitario de Atención Prehospitalaria, es digamos el 911 en pequeño de la universidad, es una copia o algo similar a lo que tiene el gobierno del estado para la atención médica de todos los que están dentro de la universidad, ya sean docentes, administrativos, alumnos o gente que nos visita, ya que viene mucha gente a verlos o a hacer uso de las instalaciones y de los servicios que tiene la universidad. Eso es lo que es el SWAP, es el sistema de emergencias o el primer contacto para intentar estabilizar ciertos pacientes. De esta manera también ayudamos un poco al triage para no todo se tiene que ir a un hospital, hay muchas cosas que se pueden resolver dentro de la universidad y eso es lo que se encarga el SWAP y ya únicamente ya las situaciones un poquito más críticas es lo que se lleva a los centros médicos. Muy bien. Vamos a hablar más adelante sobre este tema y profundizar más en lo que es el triage, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre qué es el triage y en qué consiste. ¿Sabes tú qué es el triage? El triage es un método que utilizan en urgencias para clasificar el estado de gravedad de un paciente. El triage es el método en el que vamos a dividir las urgencias o emergencias de los pacientes para ver pues, los cuidados, si son inmediatos o si pueden esperar. Y tenemos 3 niveles, el de urgencia, que ese es de inmediato atención médica, el de emergencia, que es atención médica inmediata pero que puede esperar, y urgencia 2, que es para cuando son afecciones que sí se pueden esperar, pero pues de todas formas requieren una atención inmediata. Pues el triage es un método que se utiliza para saber a qué paciente dar primero la atención, pues se conforma de 3 códigos de colores, es el rojo, amarillo y el verde. Y bueno, y también está el negro, pues, pero el negro ya es cuando pues ya no podemos ya atenderlo, pues ya falleció la persona. El rojo es máxima urgencia, necesita atenderse rápido. Y luego ya el naranja pues todavía puede esperar poquito tiempo y el verde pues es más tranquilo, ¿no? Puede ser una gripe o algo muy tranquilo que sí puede esperar, pues. Y pues, ¿qué más? Hola, el triage pues viene siendo un procedimiento médico que nos va a ayudar a identificar la gravedad de los pacientes para poderlos clasificar y así irlos como introduciendo a las áreas dependiendo de su gravedad. Es la clasificación del nivel de atención que se necesita al momento de atender una urgencia. ¿Tú sabes qué prioridad de atención se da en los lugares de urgencias en relación con los casos que llegan? Pues nada más cuando llega un paciente en estado de un color rojo, que es cuando está como ya en las últimas para atenderlo. ¿Nos puedes dar un ejemplo de un caso que tendría que atenderse de inmediato y otro que pudiera esperar? Sí, bueno, en un área de urgencias el triage pasa primero por la revisión de enfermería, pues ya recibiéndolo ahí identificamos el triage. Alguien que tendría que pasar rápido podría ser alguien que se estuviera desangrando o estuviera perdiendo sangre, alguna pacientita embarazada que trajera la presión alta o que estuviera mareado o que trajera sangrado vaginal, tendría que pasar rápido, atención rápida, porque pues está en riesgo, ¿no? Su bebé también está en riesgo. Un código amarillo, por ejemplo, sería alguien que pues ya demostró molestia, dijo que está muy mal, que le duele la cabeza y todo, pero a lo mejor, por ejemplo, le checaron los signos y está estable, ¿no? O sea, la temperatura no está alta, la presión está normal, la frecuencia cardíaca también normal, entonces se puede esperar poquito, ¿no? A que, por ejemplo, atiendan a los que ya están más graves. Y pues el código verde, por ejemplo, pues ya puede ser alguien que, es que ayer en la noche traía dolor de panza y ahorita en la mañana otra vez. Y los signos estables. Entonces, pues es la última persona en pasar, pues. Sí, por ejemplo, con un shock hipovolémico, que el paciente esté perdiendo muchísima sangre o que llegue pues en un estado ya pues crítico entre la vida y la muerte. Claro que sí, pues
pongamos un ejemplo, tenemos un paciente con una fractura y un paciente con una hemorragia cerebral. El paciente con la hemorragia cerebral va a pasar primero por la gravedad del asunto, ya que la persona con la fractura puede esperar y no se puede agravar su situación. Por ejemplo, un infarto se debería de atender primero a un hueso roto o a una emergencia de nivel menor. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. ¿Qué les pareció? ¿Se vieron que había conocimiento? Creo que los últimos muchachos contestaron muy bien en cuanto a la división del triage, ¿no, doctor? Sí, hacen una buena referencia en cuestión de las prioridades principalmente y de la clasificación que tiene el triage, es priorizar. Esa es la principal cosa, el punto primordial, priorizar. Existen 5 niveles, ¿sí? Son del 1 al 5, y los colores, como los mencionaron, son el rojo, que es una atención inmediata, es un paciente que llega, digamos, en paro cardiorrespiratorio, sin signos vitales y hay que ver la causa. El naranja nos da oportunidad todavía de darle unos 10 minutos aproximadamente para una atención inmediata y ver que salga y que estemos analizando qué es lo que está en torno a su salud. El amarillo es uno que puede esperar hasta 30 minutos, pero es aquí hay entre el amarillo y el naranja, la situación principal es que todo paciente es dinámico. Al hablar de dinámico es que a lo mejor lo catalogamos como amarillo, pero en un instante o unos cuestiones de minutos puede agravarse. Eso es lo que a veces sucede. El verde y el azul son cuestiones que no ponen en riesgo su vida y pueden esperar y pueden ser atendidos en una unidad de atención médica familiar o una atención médica continua de esas unidades de medicina familiar. Pero sí, en realidad es priorizar para eficientar los recursos con los que contamos. No nomás es el suero, las soluciones, sino el personal. Claro. Sí, el personal principalmente. Sí, vamos a hablar más sobre el tema del triage, vamos a ahondar más sobre este término, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy, el triage. Y bueno, antes de que continuemos las preguntas a nuestros invitados del día de hoy, vamos a ver una cápsula de la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre qué es el triage. ¿Qué es el triage? Es un sistema universal que indica a qué pacientes hay que atender primero, de acuerdo a la gravedad y no al orden de llegada. El nivel 1 lo representa el color rojo. Se requiere de reanimación y esta clasificación es para los pacientes que necesitan una atención inmediata. En el nivel 2, el color naranja, son emergencias y la atención médica debe ser en los primeros 10 minutos. En el nivel 3, el color amarillo, son urgencias y deben ser atendidas en los primeros 60 minutos. El nivel 4, el color verde, son urgencias menores y pueden tener un tiempo de espera de hasta 2 horas. El último nivel es el 5, en color azul, el no urgente. En este caso, el paciente puede tener un tiempo de espera mayor a 2 horas. Esta clasificación tiene la finalidad de garantizar una atención oportuna y prioritaria de acuerdo con el grado de severidad de cada paciente. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Pues bueno, ahora sí vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Fernando, bueno, ya lo hemos estado viendo en las cápsulas y al inicio, lo que es la palabra triage, pero nos gustaría, bueno, que nos dijeras qué es el triage y qué significa esta palabra. Ok, el triage es un método de clasificación de pacientes de acuerdo a la gravedad de sus lesiones
y su compatibilidad con la vida. Es una palabra francesa que se crea en las guerras de Napoleón, en 1790 más o menos, debido a que los insumos o los recursos tanto de materiales como de personal capacitado para la atención de lesiones importantes era limitado, y en las guerras, bueno, hay muchos lesionados, tienen que optimizar estos recursos. Entonces se le tiene que dar la atención e invertir los recursos en la gente o en las personas o en los lesionados, vaya, que tienen más posibilidades de sobrevida. Tristemente, a lo mejor tenemos una situación que a lo mejor los dos tienen prácticamente la misma lesión, pero una está un poquito más grave que la otra, y yo tengo nada más un paramédico o un médico y tengo que dedicarme al que tiene más posibilidades de vida. El otro, tristemente, se tiene que clasificar como un paciente negro, o que ya sus posibilidades de sobrevida son muy limitadas. Esa es la palabra, esa es la función del triage. Es una serie de pasos y de conceptos, y es esta la situación, ¿no? Es para, más que nada es para eso, para lo que se ocupa. Para la atención, ¿no?, que debe de tener los pacientes. Así es. Y bueno, históricamente, ¿cómo surge? Ya nos decía un poco, Fernando, que bueno, surgía en las guerras. ¿Hay alguna otra situación donde surgía o prácticamente fue ahí? No, históricamente surge, como lo mencionaron ahorita mi compañero, surge en las guerras de Napoleón, principalmente en el siglo XVIII. Empezaron a ver que había muchos heridos, muchas pérdidas, y hubo dos doctores que implementaron esa prioridad a los soldados heridos que tenían posibilidades de sobrevida, ¿sí?, o de salvarse, y volverlos a reincorporar a la guerra. Esos doctores implementaron el triage en las épocas de la guerra de Napoleón, y fue ahí donde empezó también a priorizarse la atención, y posteriormente, con los tiempos, fue avanzando las clasificaciones, los estados, y en las guerras decidieron priorizar más y darle la primera atención al paciente más grave antes que cualquier otro paciente. Lo identificaban y lo atendían, y era el primero. O sea, tenía vida y estaba grave y herido, y era el que lo daban, ¿sí? Pero todo surge desde las guerras de Napoleón, cuando empezaron a ver que eran muchas las pérdidas y que había muchos pacientes, personal militar que podía salvarse, podía seguir y continuar con la guerra o seguir en su casa. Claro, sí, dependiendo de la gravedad. De la gravedad, ¿no? de las heridas. Lo que menciona. Y bueno, Fernando, ¿en qué lugares y situaciones aplica actualmente el triage? Sabemos que bueno, cada uno está en zonas distintas, ¿no? Entonces aplica de manera diferente, ¿no? Sí, claro. Bueno, la realidad es que el triage se aplica en todas las áreas de la medicina, sobre todo en el área de urgencias, es donde más se tiene que clasificar. En mi caso, como paramédico, lo aplicamos, varía un poquito el triage hospitalario al prehospitalario. Tenemos un poquito de menos colores, nosotros nada más manejamos 4 colores, que es el código negro, que es la persona que ya desafortunadamente falleció, verde, que es una atención que no necesariamente tiene que irse en una ambulancia o a bordo de una ambulancia, el amarillo y el rojo. Estos dos últimos sí son de traslado, sí o sí a bordo de una ambulancia, a un centro de primer nivel, de tercer nivel, perdón, para atención especializada, ¿no? Se aplica en situaciones donde hay más lesionados que la gente que podemos responder a la emergencia. Es decir, un incidente de múltiples víctimas, se tiene que generar, la primera unidad que llega al lugar es el que tiene que hacer una clasificación rápida, con unas pequeñas tarjetitas que vienen esos colores, y vienen un dibujito, una tortuga es el código verde, luego es un animal corriendo que es el código amarillo, y luego es el conejo. El conejo es un animal muy rápido, entonces tiene que ir en el rojo, ¿no? Se le pone rápido, es una tarjeta que se le pega al paciente o se le amarra, y con eso, cuando llegan las más unidades, ya se puede empezar a ver qué pacientes se tienen que movilizar. Dentro del ambiente prehospitalario también hay una clasificación que se llama Triage Start. Es similar, pero tiene una pequeña modificación. Cuando nosotros llegamos a la escena, la primera unidad que llega a la escena, vía megáfono, se les indica que toda la persona que se pueda acercar hacia donde se escucha la voz, que se levante y se acerque. ¿Sí? En automático todos esos pacientes son códigos verdes. Se pueden ir en un taxi,
en un carro particular o una situación. Ya los pacientes que nos acercaron es o porque están muy lesionados o porque desafortunadamente ya fallecieron. Entonces es una clasificación mucho más rápida y ya nos permite enfocarnos en lo que se queda en la escena. Esa es la forma como se tiene que trabajar fuera del hospital. Ok, sí, y esto lo acabas de decir cuando es masivo, ¿no? Sí, claro. Cuando se necesita para más gente. Y bueno, doctor, ¿quiénes son los responsables de clasificar las prioridades de atención en los servicios de urgencias o emergencias médicas? Sobre todo en su caso, porque ahorita Fer, bueno, ya nos platicaba en el caso de paramédicos. Sí, puede serlo cualquier persona que esté dentro de la institución, o sea, hay capacitaciones, uno puede ser enfermería, ¿sí? Pueden ser los internos, los de pregrado, se pueden estar enseñando, los residentes de cualquier especialidad, principalmente urgencias, y los médicos somos los encargados de estar viendo ese triage. Es importante que todos los residentes no nada más clasifiquen en un consultorio. Dentro de un área de urgencias o un hospital en piso, hay pacientes que también se pueden reclasificar. Digamos, un ejemplo, una fractura, un infarto, que ya le pusieron su cateterismo, ya pasó a piso, no corre, no está fuera de riesgo para volverse a poner grave y poder tener otra clasificación y bajar de urgencia nuevamente a una sala de hemodinamia o, en dado caso, una cirugía donde esté sangrando el paciente, se reclasifique nuevamente y bajarlo otra vez al quirófano. Entonces, todo el personal del área médica tiene que tener conocimiento de triage y qué gravedad puede tener ese paciente y darle la prioridad. Porque nada más, sí, le bajó la presión, sí, pero ¿por qué? O tiene fiebre o está inconsciente, ¿por qué? O sea, es priorizar, es ver la situación actual de un paciente. Como te digo, son dinámicos. Un momento está bien y el otro ya no se pone grave. Y es correr. No nos organizamos y el correr es un caos, porque son gritos, son muchas cosas y es un caos completamente. Y se ve mal, definitivamente se ve mal, que no hay una organización para acercar las cosas, para hablar con calma, para repetir las cosas de medicamentos, los aparatos, electrocardiograma, laboratorios, ponerles catéteres, invasiones, intubarlos, ventiladores, muchas cosas. Todo eso lo implica el triage, o sea, es priorizar la atención. ¿Sí? Y agregando al comentario que hizo mi compañero, en Estados Unidos es lo que ellos tienen así ante situaciones grandes de catástrofes, ellos indican que no manden al personal más capacitado, deben de enviar primero a un poquito al menos capacitado. ¿Por qué? Porque, digamos, el ejemplo es las bombas del maratón de Boston, ¿sí? En esa ocasión, en el primer estallido, la primera bomba, mandaron a todo su equipo profesional y no esperaron una segunda réplica. Y fue cuando perdieron a la mayoría de su personal mayor capacitado. Desde entonces, Estados Unidos ha estado manejando libros, más que libros son, son libros, el manual de atención, quién debe atender primero. Tiene que ver muchas cosas principalmente, pero hay alguien que está arriba que es el que dirige y él va a empezar a decir, pero así como menciona, sí hay que estar viendo quiénes pueden responder y darle prioridad para que puedan sacar y atenderlos a los demás. Sí, claro, definitivamente. Y bueno, Fernando, nos mencionaba un poco el doctor que, bueno, esta capacitación luego la tienen lo que son los enfermeros, médicos, pero en tu caso, por ejemplo, ¿qué formación o conocimientos debe tener estas personas para poder tomar tan importantes decisiones? O sea, sí, para poder tener esta clasificación. Híjole, hay varios protocolos o certificaciones a nivel internacional que nos permiten tener ciertos conocimientos para tomar una decisión de este tipo, ¿no? Volvemos a lo mismo, todo viene de las áreas armadas. Las guerras, desafortunadamente, son las que nos obligan a capacitar o a crear protocolos de clasificación o de capacitación muy especializados para cuando son incidentes de múltiples víctimas.
De los más conocidos sería un PHTLS, es una capacitación a nivel internacional enfocado mucho hacia el trauma, pero también podemos tener una CLS, por ejemplo, que nos implica un poquito de capacitación hacia ya más áreas médicas o de patologías, involucradas más que nada hacia el área cardiovascular. Y bueno, lo más básico que debería de tener cualquier persona que esté en el área de la salud sería un BLS, un soporte básico vital, que es, sí, algunas enfermedades y un poco de trauma, ¿no? Es lo mínimo indispensable que debe de tener un personal del área de la salud. A mi consideración, muy particular punto de vista, debería ser algo así. Y eso nos da los conocimientos teóricos y prácticos para poder determinar de manera inicial cómo poderlos clasificar. Obviamente, como dice el doctor, llegando al hospital o simplemente conforme se vayan desalojando los pacientes, la clasificación puede ir cambiando, ¿no? De tener a lo mejor un código amarillo se nos puede volver rojo por su misma enfermedad o lesiones, o como ya son poquitos, se empieza a volver un código verde. Podemos empezar a tranquilizarnos un poquito conforme vaya desahogándose la situación. Y llegando al hospital, obviamente, ellos van a hacer otra clasificación, tienen muchos más recursos que nosotros en la calle, entonces van a volver a reclasificar. Un código rojo a lo mejor para mí es un código amarillo a lo mejor para ellos, ¿no? Porque tienen todo para darle lo que necesitan hacer para mantenerlo vivo. Claro, sí, va a ser diferente, sí, porque tú estás más en la calle y bueno, ya está más en un hospital. Entonces sí cambiaría un poco la situación. Y bueno, doctor, ¿el triage toma en cuenta nivel socioeconómico, raza, color, religión, preferencias políticas al momento de clasificar a las personas en atención? No, para nada, para nada. En ningún momento se detiene uno a ver, ¿tienes dinero, no tienes dinero? ¿Eres católico? No, para nada. Eso es algo que no interfiere para que tú hagas tu labor como médico o como personal prehospitalario. Uno te detienes a ver qué condición tienen, ni qué raza, ni color, nada. Al contrario, nuestra labor es ver la situación y atenderlo y darlo. Ya estando dentro de un hospital o una área, pues ellos toman decisiones según sus hábitos o sus creencias, o sea, ya es diferente. Pero lo primordial es salvarle la vida en ese momento. Eso no hay duda, no tenemos prioridad por algún tipo de paciente, raza, estado socioeconómico, nada, completamente, para eso no existe. Muy bien. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy del triage, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy del triage, pero antes vamos a ver una cápsula que es de la Organización Panamericana de la Salud, la misión médica Salva Vidas. El triage es un sistema de clasificación que se utiliza en todos los servicios de salud. En las urgencias, el triage nos sirve para clasificar los pacientes según la prioridad que tengan. Es clasificarlos según cómo ellos llegan. No es por orden de llegada, sino por la complicación de una de las necesidades terapéuticas que tenga el paciente en el momento. El riesgo de que esa necesidad se llegue a complicar, o sea, comprometer un órgano vital o comprometer con su vida porque pueden llegar a la muerte, según eso es que clasificamos los pacientes. Alta velocidad y al dar una curva se fue contra el poste, paciente inconsciente, contra paciente El triage es importante porque es donde se le da la atención oportuna a las necesidades por las que cada usuario nos consulta.
Todos llegan porque realmente necesitan ser atendidos porque vienen enfermos, pero debemos entender que hay otras personas que consultan más graves que si no se les atienden se pueden morir o pueden perder algún órgano que va a quedar con una discapacidad de por vida. Paciente de politraumatismo, fractura de miembro superior izquierdo y posible trauma cervical. Si hay un profesional de salud y me está dando una priorización, no quiere decir que me esté dejando en el olvido. Quiere decir que me va a dar la atención oportuna a cada uno de los usuarios que estamos consultando para que puedan ser atendidos y se puedan ir satisfechos y puedan minimizar los riesgos de la complicación por la que cada usuario está llegando al servicio de urgencias. Los familiares y pacientes siempre se van contra el personal de la salud porque no son atendidos de inmediato, porque todos quieren que se atiendan de una vez, porque nadie se coloca pues en el zapato del otro, saber por qué lo están atendiendo y por qué este primero, por qué este segundo. Trabajar en urgencias es un desafío porque te encuentras no solamente con el estrés del paciente, sino con el estrés del familiar. Si alguien trabaja en salud, en la parte asistencial, realmente lo hace por vocación, porque eso le gusta, por el amor, por la colaboración hacia los pacientes, siente cierto grado de satisfacción. Cuando atiendes a alguien y ese alguien en algún momento te dice gracias, eso para uno es invaluable. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Doctor, mientras estaba la cápsula nos platicaba que es importante difundir esta información porque a veces nosotros sentimos como pacientes que no nos atienden o que no nos atienden y a veces no sabemos la gravedad que están atendiendo atrás, ¿no? Que es donde nosotros no vemos. ¿Nos puede comentar un poco esto para nuestro público? Sí, claro. En un servicio de urgencias tenemos una sala de espera y el consultorio de triage para clasificar a los pacientes y nuestros consultorios para la atención. A un costado del hospital están llegando las ambulancias y los otros pacientes que están catalogados como verdes o azules o a veces amarillos se desesperan o no tienen paciencia porque piensan que no estamos haciendo nada adentro y a veces en nuestro hospital sí tenemos una población o tenemos una saturación, si no es del 90 o hasta el 100%, y si llegan pacientes en ambulancia, pues bueno, seguimos retrasando, pero no es que no los queramos atender. Creo que esta difusión dentro de Aguascalientes, en un medio de comunicación como la televisión, la radio, que den información de cada color y de la importancia, es una educación que todo país es muy importante y va a intentar recursos, material, personal, todo. Entonces, es una difusión tan simple que es decir, pues paso un anuncio sobre esto, paso este anuncio sobre lo demás, qué es una urgencia, cómo se cuida, qué es una urgencia real, cuándo no es una urgencia real, cuánto más puedo esperar, me puedo atender en otra parte. O sea, eso es algo que se puede hacer y yo creo que beneficiaría mucho al estado de Aguascalientes para que nuestros hospitales no estén saturados y se les brinde una mejor atención. Claro, sí, definitivamente que nosotros también conozcamos, aprendamos sobre esto, ¿no? Es importantísimo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, Fernando, ¿el triage es universal o existen diferencias en la priorización de casos dependiendo de los países o sistemas de salud? El triage es universal, sí, es como un estándar. Cualquier persona que sea del área de la salud, sobre todo del área de urgencias, conoce el triage, entonces podríamos trabajar. El chiste de esto, de que sí sea un estándar,
es que cualquier persona, sin importar el color de su playera o de su camiseta, podamos trabajar todos en conjunto, vaya. Entonces sí es internacional definitivamente y se trabaja exactamente igual. A lo mejor se varía un poquito en la cantidad de colores que se utilizan, y eso tiene más que nada que ver por la cantidad de recursos disponibles que tiene cada área. ¿Sí? Mientras más colores tiene un área, tiene más recursos para brindarle la atención. Entonces, lo único que puede llegar a cambiar entre países, ¿no? Y entre el mismo país, entre organizaciones, pues es lo único que puede cambiar. Y nada más un comentario como para complementar lo que nos dijo el doctor. Hay una estadística en Aguascalientes, del 100% de las urgencias que se atienden a nivel prehospitalario, solamente del 15 al 20% ocupan una ambulancia realmente de urgencia. Todas las demás son consultas médicas que tienen tiempo de evolución de bastantes días, si no es que meses inclusive, y no se ocupa un servicio de emergencias para ellos, ¿no? Sí, Entonces, que nosotros nos podemos trasladar, es ¿no? así, y es mucho de conciencia de la población para poder optimizar todos los recursos, ¿no? Así es, sí, es donde debemos crear conciencia nosotros también como pacientes de lo que sí es prioridad y lo que no me puedo ir a atender, ¿no? Así es. Hay que verificar esta parte. Conforme a lo que nos decía Fernando, doctor, bueno, ¿qué sistema de triage se sigue en México y en Aguascalientes? O sea, nada más nos mencionaba que había menos colores con los paramédicos, pero lo demás es igual. No, sí, es igual, igual. De hecho, está actualizado y es el canadiense, es el que está autorizado, ya está estandarizado. Son los mismos colores, son las mismas prioridades, unos hasta 5 y los 5 colores, con las mismas atenciones, con las mismas prioridades. Y pues cada país tiene su sistema de triage. Está el australiano, está el de Estados Unidos, que es parecido, está el de Inglaterra, está el de Andorra, hay varios, pero no pierden la importancia de la prioridad de la atención. Sí, no son variantes fuertes, ¿no? No son muy fuertes. Y como mencionó nuestro compañero, es importante que una vez que establezcan la gravedad del paciente, se lleve a un centro hospitalario con mayor recurso para resolverle su situación. Porque a veces se traslada a un paciente a un hospital donde no cuentan rayos X, laboratorios o algo, o están descompuestos, y ahí es donde el paciente pues va retrasando su atención. Eso es importante. Y aquí dentro de Aguascalientes han estado trabajando bastante bien con la regulación de los pacientes. Mandamos pacientes en tal situación para que estén listos, y ya al centro hospitalario que se manda ya está listo el área de choque para ser atendido el paciente. Pero sí es importante también el apoyo de ellos cuando regulan a un paciente. Regular quiere decir que nos avisan que nos van a llevar a un paciente en estado crítico para su atención. Sí, y así ya estar preparados a lo que viene, ¿verdad? Así es. Y eso es importante también. Y bueno, ¿el triage se aplica por igual en hospitales públicos y privados? Sí, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que de repente el privado está un poquito menos saturado, pero de ahí en más es exactamente el mismo. Dentro de la parte esta de la regulación que tenemos con los hospitales, es también para ver la capacidad del hospital de recepción del paciente. Sí. Porque a lo mejor yo estoy a la vuelta de la esquina de la clínica 1, pero la 1, como normalmente está desbordado de pacientes, entonces a lo mejor tenemos que ir a la clínica 2, que es la próxima más cercana. Ya la 3 ya nos quedaría muy lejos a lo mejor para ir, pero sí se tiene que hacer este tipo de cosas, ¿no? Inclusive en situaciones muy graves, hospitales privados, y aunque no seas derechohabiente, te tienen que recibir. Se estabiliza el paciente y una vez que está estable, se traslada hacia el hospital que le corresponde, ya sea en ese momento o tiempo después, dependiendo de cómo sea la gravedad del paciente. Sí, esto es importante porque efectivamente lo que dices, hay hospitales que tienen pues muchísima gente, ¿no? Y hay otros que podrían atender con mayor facilidad. Entonces, sobre todo en casos graves, ¿no? Que son los que a veces se necesitan. Y bueno, doctor, ¿qué proceso se sigue en la clasificación de casos de urgencia o emergencias médicas? Un proceso, pues, como tal, pues nada más el arribo al paciente. Por ejemplo, desde que llega el paciente. Desde que llega el paciente, se sienta en el consultorio, empieza a mencionar sus síntomas. Por decir, verde, azul y amarillo son los que están
los que llegan caminando, y esos son los que llegan al consultorio y se les hace un interrogatorio, y dependiendo del criterio del médico que esté ahí, de la capacidad que tenga de conocimiento y todo lo demás, se le da el color, la clasificación amarillo, verde o azul, y se les explica que, bueno, sabe que el triage es un color azul, puede ser una espera hasta de 120 minutos o más de 2 horas, si gusta esperar o pasar directamente a su sala, a su unidad de medicina familiar. Igual el verde, y el amarillo pues es 30 a 60 minutos, se espera y lo podemos pasar. Y los otros dos, esos no se les hace triage en una sala de consultorio, esos llegan directamente a una sala de shock. Entonces eso sí no, llegamos si es rojo o naranja y los atendemos. Ese es el procedimiento, nada más sí tener en cuenta que deben de tener un poquito de paciencia, porque si se saturan los servicios, y como eso son urgencias sentidas y son urgencias reales. Así es, sí. También saber por lo que vamos y que a lo mejor vamos a tener que esperar un poco. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy del triage, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso, ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas a nuestros invitados. Pero antes vamos a ver la última cápsula de qué es el triage en emergencias. Una de las situaciones más estresantes para los primeros respondedores o rescatistas es el triage. Y hoy vamos a hablar de ello. Triage es una palabra de origen francés que significa ordenar, y este protocolo nos permite maximizar la cantidad de sobrevivientes en una escena masiva. ¿Cuándo podemos aplicar este protocolo? Cuando en la escena de emergencia el número de víctimas sobrepasa la capacidad de las unidades de rescate en el lugar. ¿Cuál es su emergencia? Ventura 55, tengo un vehículo que se volteó contra un grupo de personas. Ventura, Copianella, 55 en la escena, un vehículo se volteó sobre una multitud de personas. Muy bien, muchachos, hay que empezar con el triaje y regresen con lo que necesiten. Ventura 55, con una evaluación. Tenemos aproximadamente 10 víctimas, 1 atrapado. Empiecen con el rescate pesado. Tengo un camión, una ambulancia, un supervisor. Este es un incidente de casualidad nivel 1. Dentro del triage existen 4 clasificaciones: el combat triage, el field triage, el trauma triage y por último el start triage o mass casualty triage. Y este último significa simple triage and rapid treatment. El Start Triage fue diseñado para ser simple y permite que los primeros respondedores evalúen el sistema circulatorio, la vía aérea y el estado mental de un paciente para determinar la gravedad de sus lesiones y obtener una categoría de gravedad de triage en menos de 30 segundos. Al usar el Start Triage, un equipo de selección de solo 4 respondedores puede clasificar a más de 15 pacientes en menos de 5 minutos. En el Start Triage, al igual que en sus otras versiones, se utilizan colores para la clasificación de pacientes. Una vez hecha la designación, los miembros restantes del equipo avanzarán hacia el área de víctimas. Hay 6 tareas claves en este proceso que tienen como tarea principal: 1. Liberar la escena de pacientes ambulatorios y que estos salgan del área de emergencias y designar un área segura para estos pacientes que presentan atención a las órdenes de voz. 2. Realizar la evaluación directa en cada paciente en la escena para determinar su estado de gravedad y clasificar de acuerdo al Start Triage, marcando a todos los pacientes con cintas que reflejen su categoría de clasificación. 3. Registrar y proporcionar la información del recuento de lesionados en la escena y su clasificación de gravedad. Así el OVAC o líder puede coordinar con los servicios de ambulancias médicas de urgencia. Y por último, proporcionar el tratamiento de soporte vital básico a aquellos pacientes que, luego de su clasificación y extracción, lo necesiten.
Para conocer más de este protocolo, visita nuestro blog en startfire.cl y conoce la tecnología que tenemos disponible en nuestro país. Y no te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados. Conforme a la cápsula que veíamos, Fernando, ¿nos puedes dar ciertos ejemplos para que nosotros también sepamos cómo, pues sí, más bien qué enfermedades o qué características entran en cada color? Porque sí, efectivamente, a veces al no conocerlo, pues caemos, ¿no?, en esto y saturar a lo mejor los servicios. Sí, claro. Clasificar o encajonar una enfermedad dentro de un color sería muy complicado. Tiene que ver más que nada en cómo se encuentra el paciente. Okay. Pero, por ejemplo, una enfermedad, un problema, un diabético, por ejemplo, que tiene un problema de que no consume sus medicamentos, no se cuida para nada, la alimentación, nada. Puede ser a lo mejor que se haya empezado a sentir mal hace 3 días y ya nos hablaron los familiares cuando está completamente inconsciente, ya sus signos vitales están por ningún lado, entonces es un código rojo, por ejemplo. Pero si él, desde hace 3 días que se empezó a sentir mal, nos hubiera hablado, posiblemente haya sido un código verde, decirle, señor, jalarle las orejas para que se cuide y vaya a su consulta médica, ¿no? En cuanto a enfermedades es muy complicado porque sí tenemos que ver cómo está en ese momento el paciente. Okay. Sí cuenta mucho el tiempo de evolución y muchas veces nos hablan mucho tiempo después, cuando era una consulta y llegó a ser una urgencia, ¿no?, una emergencia. En cuanto es un poquito más fácil clasificar en pacientes de trauma, por ejemplo, porque las consecuencias son de manera más mediata o más inmediata y es más fácil a lo mejor clasificarlos en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy trabajando y me corto un dedo con un cúter, pues aunque sea sangre y esté rojo, no quiere decir que es un paciente rojo. Es una consulta médica. Y pues tú mismo con algún curso de primeros auxilios que hayas tomado o por inercia te vas a apretar y te puedes ir tranquilamente al hospital a recibir atención médica, ¿no? Y la realidad es que muchos de los servicios de emergencia son de este tipo. Piden la ambulancia porque se cortó. Y inclusive en lo que llega la ambulancia ya está con coágulo la herida y ya no se le hace nada. O sea, ya tiene que ir a la consulta médica, ¿no? Y la otra opción es una fractura de huesos importantes o huesos grandes, por ejemplo. Pueden generar unos estados de choque rápidos y nos pueden generar un problema de salud, ¿no? Pero una fractura, a lo mejor de una luxación del hombro, una fractura de clavícula o inclusive del brazo, no necesariamente necesita irse en una ambulancia al hospital. Se le enferula con lo que se pueda tener, un cartón muchas veces es lo que hacemos, y se le manda por sus medios, ¿no? Aunque haya llegado la ambulancia, no quiere decir que se lo va a llevar. Y esa es una parte muy importante que nosotros siempre le referimos a los usuarios. El que no se vaya en ambulancia no quiere decir que no ocupe una consulta médica. Simplemente en este momento que lo estamos valorando, no es debido a muerte su situación y hay que evitar que llegue a esa situación, ¿no? Entonces, la forma en cómo se tiene que hacer el triage. Pero sí es muy difícil, creo que es más de sentido común el saber si yo me voy por mis medios o realmente se pide una ambulancia, porque es muy complicado decirte ahorita, y sería hasta irresponsable decir, estas enfermedades sí entran y estas no. Claro, sí, porque lo que dices depende de la gravedad también del paciente. Sí. Doctor, ¿nos puede dar un mensaje final a nuestro público, por favor, con este tema? Bueno, el mensaje sería más que nada que sean conscientes en cuestión a la atención de un servicio de urgencias, que prioricen realmente su salud, si están enfermos en ese momento, no dejen pasar tanto tiempo para que haya o existan ya complicaciones, más si son portadores de enfermedades crónico-degenerativas o tengan algún otro tipo de enfermedades. Es importante que si no es así, pues acudan a su médico familiar a sus chequeos, a que los revisen, y si el médico del médico familiar considera que debe ser manejado en un hospital, pues lo van a mandar con una hoja de referencia, pero sí es importante que también tomemos en cuenta nuestra salud, principalmente, y darnos importancia y no decir se me va a quitar, o es que mi comadre me dijo que con esto se me quita, y no, pues es que si utilizo este otro medicamento o esta hierbita, no. Creo que lo primordial para tratar de evitar complicaciones en su salud es
acudir y priorizar y ver realmente cuál es su estado de salud y qué tan pronto se puede atender para que esté bien. Sí, yo creo que al final eso es lo más importante. Fernando, ¿puedes darnos un mensaje final al público, por favor? Bueno, nada más sería, retomando un poco lo que dijo el doctor, ser consciente de cómo se debe utilizar un servicio de emergencias. No es para todo. Sí hay que tener una pequeña capacitación o informarnos realmente de qué es lo que está pasando, ¿no? Sé que en muchas ocasiones queremos o pedimos los servicios de emergencia porque pensamos que se nos va a atender más rápido, pero la realidad es que no. La atención es exactamente el mismo tiempo de espera y lo único que estamos haciendo es retrasar o estar utilizando recursos en algo que no ocupaba y se lo estamos quitando a alguien que a lo mejor sí lo ocupaba, ¿no? Entonces podemos ahí generarle un conflicto más allá, ¿no? No más somos nosotros, sino son terceras personas las que pueden resultar afectadas por una mala decisión de pedir un servicio de emergencias, ¿no? Importante no mentir cuando se pide la ambulancia, porque mucha gente exagera pensando que va a llegar más rápido y no. Lo único que pasa es, si llegamos al mismo tiempo que tenemos que llegar, pero no es para algo que realmente ocupaba. Sí, que sea urgente. Así es. Pues bueno, agradecemos a nuestros invitados del día de hoy por habernos acompañado en este tema tan importante del triage. Recuerden, un dolor no es normal, hay que atendernos siempre con nuestro médico y no llamar a los servicios de emergencia si no es necesario. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.